realmente hay bastantes cosas, ¿no? Bastantes situaciones. Dice, si la persona trabajadora de plataformas digitales deja de tener actividad por un periodo de 30 días, se entenderá terminada la relación laboral automáticamente, sin que proceda responsabilidad o indemnización por parte del empleador. Sin embargo, dice indemnización, pero finiquito sí. Aquí, ¿el finiquito qué es? Sí, claro, recordamos que pues bueno, tenemos que pagar el finiquito, ¿no? Que son tus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Entonces, esa parte pues no la estipula, no dice, nada más dice sin responsabilidad. Habrá que esperar si sí, en efecto ya tiene derecho a un finiquito, si nada más es por temas de indemnización que te la vas a volar, digámoslo así, como plataforma y demás, ¿no? Entonces, hablamos ahí también del tema de todas estas prestaciones que debe tener el trabajador, ¿no? Entonces, sí es importante que surjan, ¿no? Estas temas, ¿para qué? Para que la autoridad dé a conocer, ¿no? Que sí, que no, que sí le va a corresponder, que no le va a corresponder. ¿Qué pasa, no? Si el socio trabajador no se conectó durante un mes, pero se va a esperar 2 meses y va a volver a regresar. Ahí, ¿qué? Otra vez le van a pagar finiquitos. Les digo, también esto hay que cuidarlo, ¿no? Porque si ahorita lo volteamos a ver o el gobierno nos dice, lo hacemos por el beneficio del trabajador, ¿no? Y para regular todas estas plataformas que a lo mejor injustamente están dañando al trabajador, pero pues bueno, volteamos a ver también que los trabajadores pues somos mañosos, ¿no? Y le buscamos el doble sentido al otro, entonces volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, si yo voy a estar recibiendo finiquitos, pues bueno, me voy a ir un mes de esta plataforma, me conecto un mes con la otra y a su vez voy a estar recibe y recibe finiquitos, ¿no? Durante todo el año o todo el periodo que yo quiera. Entonces, sí es muy importante cuidar eso. Ojalá también las plataformas logren encuadrar toda esa parte, ¿no? Que haya candados, como yo les comentaba, ¿no? O sea, si ya vas a ser mi trabajador o mi socio, pues bueno, exclusivamente de mi plataforma, ¿no? Y un castigo para las personas a lo mejor que están dentro de otra plataforma, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, aquí dice, en el caso de que dicha persona vuelva a cumplir con las condiciones de ser una persona trabajadora de plataformas digitales, se entenderá como el inicio de una nueva relación laboral. Y, por ejemplo, sabemos nosotros que la autoridad hasta a veces dice, era el mismo trabajador y volvió a regresar, tú eres el que estás haciendo trampa, tú eres el que lo estás dando de baja para dejar de pagar ese periodo de cuotas y por lo tanto te las voy a cobrar todas. O sea, nos han tocado muchísimas auditorías, fiscalizaciones en donde nos aplican esa. O sea, no pudieras tú tener a un trabajador alta, baja, alta, baja, alta, baja, porque luego te llega un comunicado en donde te dice, o sea, ya nos dimos cuenta que estás haciendo esto. Eso no lo puedes hacer. O sea, tu trabajador no le puedes, pues ahora sí que violentar precisamente el tiempo laborado, ¿no? O sea, no hagas eso, es un trabajador y fue todo el año y me vas a pagar todo el año de cuotas obreras patronales. Entonces, para ellos sí se va a poder hacer, te doy de baja, te doy de alta, te doy de baja, te doy de alta y no va a pasar nada y obviamente el desembolso, ¿no? Significativo, porque al final de cuentas la plataforma digital no solamente es de que te voy a retener, aparte voy a tener que hacer un ahorro o un tipo de retención también para hacerte el pago o a lo mejor el costo al usuario final, ¿no? ¿Qué dices? Ahorita, o sea, en cambio de año ya hubo costo, ya hubo un Ya hubo aumento. incremento, sabemos en automático que hay aumentos de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este costo adicional que van a tener que erogar las plataformas por, vamos a decirlo, un 32% adicional sin considerar impuestos sobre nómina, o vamos a decir considerado todo, un 30-35%, un costo adicional para las plataformas por erogación de cuotas, de impuestos y de costos administrativos, porque involucra meter una plantilla de gente especializada en cada área para ir cuidando todos esos detalles. Si no es que ya ahorita ya lo están trabajando a full, ¿no? Desde que venimos siguiendo la reforma, desde el año pasado a este año. Sabemos que en otros países, en otras partes del mundo, España, por ejemplo, esto también ya se había ventilado, el tema de considerar trabajadores o personas trabajadoras a los trabajadores de plataformas digitales. Entonces ya tenemos algunos antecedentes de cómo lo han venido manejando y cómo han venido transitando en este cambio. Entonces, para las plataformas que son internacionales no tiene ningún tema, porque al final va a decir, me costó un 30% más, el usuario final repercutirá en ese 30% definitivamente. No van a agarrar de su bolsillo y decir, pues yo le pago al gobierno mexicano un 30% más porque se les ocurrió considerar a todas esas personas trabajadoras, trabajadores en activo y hay que pagar cuotas, ¿no? Para
para su beneficio social. Pues al final sí se va a repercutir. Vemos una repercusión importante en las cuotas de solicitudes, ¿no? Si antes pagabas 50 pesos, pues vendrás pagando unos 70, 65 pesos, ¿no? Definitivamente eso es un hecho, ¿no? Sí, claro. Y mira, aquí precisamente Juan nos comenta, dice, de acuerdo al tabulador publicado sobre los salarios mínimos profesionales, se entiende que son profesionales, pero muchas de las profesiones no vienen relacionadas. Y sí, o sea, a final de cuentas sí sabemos eso, que a veces hasta estamos buscando algo genérico, ¿no? Algo que se asemeje a la actividad que está haciendo mi trabajador para poderme asemejar a ese salario. Dice, ¿en zona fronteriza todos son salarios mínimos? Ahí cambia, hay que ver la tablita. Recordemos que hay un PDF ahí en internet, lo pueden buscar como salarios mínimos profesionales. Ahí les da una lista, me parece que son como 30, 40 oficios que establece la Secretaría y de ahí nos delimita, ¿no? O sea, si aumenta o queda igual, va a variar, pero ahí lo podemos visualizar. Normalmente para zona fronteriza norte, el mínimo, digamos, se queda como mínimo para todos, pero sí hay uno que otro oficio que cambia, ¿no? El tema de los reporteros, e incluso hablando de una zona libre o la zona general, se incrementa hasta 600 pesos, entonces ahí nada más tener cuidado porque son oficios de alto riesgo, ¿no? Entonces recordemos que aquí en México pues no pasa eso, que no maten periodistas, por eso es que se incrementa ese salario, ¿no? Entonces recordemos ahí esa parte, ¿no? Pero sí lo podemos visualizar en ese PDF, ¿no? Exacto. Que Y pues tenemos. ahorita nada más aquí, o sea, haciendo ahora sí que un poquito más de hincapié en lo que ya habíamos comentado. Aquí dice que el momento o este decreto te va a empezar a obligar a ser patrón en el momento en que cubras lo correspondiente a un salario mínimo de la Ciudad de México de forma mensual, que son 8,500 pesos aproximadamente. En ese momento se detona y en ese momento lo das de alta con el salario mínimo dependiendo de la zona en donde estés, ya sea Ciudad de México o fronteriza. ¿Por qué? Como lo acabamos de decir, en zona fronteriza no pudieras manejar menos del salario mínimo. Por lo tanto, es que lo tendrías que estar dando de alta con el salario mínimo. Entonces, nada más ahí cuidado con eso. Ok, entonces por aquí dicen que tenemos una pregunta en YouTube, ahorita la checamos, nada más para terminar aquí. Dice, ¿se considera tiempo de trabajo efectivamente elaborado el comprendido desde que la persona trabajadora acepta prestar una tarea o servicio, obra o trabajo en la plataforma digital, hasta el momento en que dicha prestación concluye definitivamente? Y, por ejemplo, aquí también dice, se entenderá que existe relación laboral durante el tiempo efectivamente elaborado por la persona trabajadora en plataforma digital, efectivamente elaborado, perdón, porque ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo te califica YouTube, bueno, en este caso Uber, perdón, precisamente en el tiempo efectivamente elaborado. Pero, por ejemplo, entonces, si estamos hablando de tratar igual a los iguales, ahora, ¿por qué entonces ya no seré trabajador si no es un tiempo efectivamente elaborado? O sea, si no estoy trabajando efectivamente y tengo una enfermedad general, Ya no estás cubierto. entonces ya no estoy cubierto porque entonces no estaba laborando y no me cobra porque entonces ya no soy trabajador. O sea, realmente hay muchas cosas que tienen que meter en una guía o en algo que realmente pues también ayude a nosotros a entender, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación real? Entonces, no sé si tienen por ahí la pregunta de Facebook. Sí. Si la leemos, aquí dice, muchos asalariados trabajan después de su turno y fines de semana, es decir, ya son trabajadores en activo, vamos a pensar, están dados de alta como trabajadores, tienen sus salarios diarios integrados y sus prestaciones de ley mínimas, así un poquito más, y dicen, me conecto a la plataforma a los fines de semana, entregando paquetes y muchos trabajan en el gobierno. ¿Cómo se manejan con esos salarios? Es lo que platicamos, si me permite, doctora. Sí, sí, sí. Es lo que platicábamos. No está regulado. Ese es un decreto, recordemos. Es un decreto que apenas salió a bote pronto en diciembre y lo aventaron 180 días naturales para que se ajusten algunas reglas. Y después son 5 días para que precisamente también salgan las reglas particulares, donde ahí nos tendrán que decir o ampliar más nuestras dudas, como comentábamos hace un momento. Ahorita todas las ideas que estamos teniendo es de base en nuestra experiencia y lo que vemos que pueda llegar a suceder o venir. Todo lo que hemos dicho no es un hecho cierto, toda vez que no hay nada aquí escrito que lo diga, ¿no? Estamos leyendo entre párrafos y viendo palabras muy específicas que entendemos que tienen una lógica congruente detrás.
entendemos que si ya es un trabajador y se va a conectar a la plataforma digital, tendría doble aseguramiento. Por consiguiente, tengo mi seguro normal, vamos a ir ISSSTE, Infonavit, y por otro lado, cuando me conecto a la plataforma, estoy cubierto por un riesgo laboral dentro de la plataforma. Y seguimos con las dudas, ¿no? Es decir, si yo tengo un riesgo laboral, bendito Dios, no lo pase, pero si lo tengo, y me incapacito por ese hecho, ¿qué pasa con mi trabajo regular? ¿No? Es decir, tendría que yo irle a decir a mi patrón que me paga quincenal, semanal, oye, estoy incapacitado en plataformas digitales y ya no voy a poder trabajar acá contigo porque me lesioné. Como estoy incapacitado, te aviso y no voy a trabajar. Este segundo patrón, que es mi principal fuente de ingreso, dirá, bueno, ¿con qué salario me van a incapacitar de este lado? ¿Con el mínimo? Ya no me combino. Entonces muchos dirán, ni me incapacito, ni digo, ni voy, ni nada, ¿no? O sea, es un riesgo real. ¿Por qué? Porque no está regulado esta parte, no nos han dicho qué va a pasar con esas dualidades, esas doble vertientes entre que soy ya trabajador o no soy, o soy independiente, o soy hasta un empresario. Fíjate qué tan grave, soy un empresario, soy un accionista, tengo dividendos, tengo intereses, tengo otros ingresos de todos los capítulos. Y un día se me ocurre irme de Uber, ¿no? Ahí por probar, ese día soy trabajador para todos los efectos legales y de seguridad social. ¿Qué pasa si me incapacito, no? ¿Cuándo me va a durar mi incapacidad? ¿Bajo qué términos de la ley? Conforme a la ley, pues lo que venga, ¿no? Y me tendrán que mantener el tiempo, ¿no? Pero va a decir, pues depende, porque si son cuántos días estuviste laborando y si la enfermedad general entra o no entra. Todas esas cuestiones no existen todavía. Me gustaría que nos escribieran más dudas porque vamos hablando de temas que no están contemplados y que quizás nuestra imaginación no da. Pero si nos siguen nutriendo con sus preguntas, desde luego que las vamos a ir pensando y analizando. Quizás en otro momento podamos tener algo un poquito más claro, ¿no? Sí, ¿no? Porque aparte de hecho es la realidad, ¿no? La mayoría de la gente agarra esto como un ingreso extra de lo que ya viene, porque no me alcanza a lo mejor para la despensa, o a lo mejor ahora sí que con este ingreso pues ya voy a poder salir al cine, ¿no? O darme algunos gustos. Y tengo yo mi trabajo real, entonces, ¿qué va a pasar con ese trabajo real? Y aparte, imagínense, porque la mayoría de estas personas que a lo mejor, en cierta forma, si el trabajador no está obligado a presentar declaración anual, hacer este cambio de chip, de todo, pues hay que hacer toda una acumulación en la declaración anual, en tu forma de llevar tus impuestos, en la forma de llevar tus finanzas personales, y ya lo tienes que empezar a vislumbrar, porque esto ya es una realidad en 2025, y de hecho por eso lo asemejábamos en cierta forma con la plataforma Repse, porque si realmente no era un hecho en su momento que salió el decreto, lo único que hicieron fue meter guías para que entendiéramos qué quería cada autoridad, porque aparte lo que quiere el Infonavit es diferente a lo que quiere el Seguro Social y es diferente a lo que quiere la autoridad SAT. Entonces, ¿será lo mismo? Aquí también nada más van a sacar guías cada quien para ver qué va a querer cada una de las autoridades. Realmente un crédito Infonavit, ¿quién lo va a pagar, no? Entonces, sí. ¿Qué está pasando? O sea, si yo ya tengo, por ejemplo, un crédito Infonavit con mi principal, ¿con una carta es suficiente? Cuando ahorita sabemos que esas cartas carecen de fundamento legal y que la autoridad no los acepta. Te llega una fiscalización y o que tú tengas una carta firmada por el trabajador, un video que diga, te lo juro que yo estoy pagando el Infonavit, te la aplica y lo pagas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar, no? O sea, se tiene que retener de todas formas al trabajador y después el trabajador va a tener que ir al Infonavit a pedir su excedente para que al final de cuentas el Infonavit, como empresa reguladora de que esté cobrando todos aquellos créditos Infonavit, efectivamente no me falte ese cobro de crédito Infonavit. O sea, realmente son bastantes cositas que todavía tenemos ahí mucho por ver. Y pues bueno, aquí vamos a seguirle, ¿no? Esa fue pregunta de YouTube, pero de todas formas creo que al parecer de Facebook, por ahí tenemos. Ahorita revisamos. Dice, el tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora. Eso ya lo checamos, ¿no? Dice, el salario en el trabajo de las plataformas se fijará por tarea, servicio, obra o trabajo realizado en atención a la naturaleza. Fíjate, por trabajo realizado. Pues si yo tengo un salario mínimo profesional de chofer y es un trabajo realizado, ¿por qué tendría que salirme de esa vertiente, no? Y entonces ya a lo mejor hacerlo más grande, pero bueno.
Atención a la naturaleza flexible del trabajo, dicho pago contemplará el proporcional de días de descanso semanal, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. O sea, si me está diciendo, por ejemplo, que esta persona se puede conectar y desconectar a discreción, ¿por qué me habla de horas extras? O sea, si pasa de 8 horas en un tiempo de conexión, se tiene que pagar sobre el salario que determine, aparte la Secretaría del Trabajo, ni siquiera alguna otra autoridad, la Secretaría del Trabajo, al doble o al triple si es día festivo. O sea, voy a tener que calcular y pagar todo eso al doble o al triple, porque aquí me lo está poniendo la guía, entonces ya no es a discreción. ¿Por qué? Porque el patrón no es el que está mandando a trabajar horas extras al trabajador. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Tú tienes a lo mejor el Uber, tú tienes el taxi, y por la noche llega el segundo hermano, ahora préstamelo tantito, y trabajan con la misma plataforma, la misma persona. Y de hecho aquí también decía más adelante, ¿sabes qué? Quien tiene que estar asegurado es la persona que efectivamente esté trabajando. ¿Por qué? Porque pues doy de alta a mi hermana, a mi hermano, y todos estamos dados de alta para poder generar. Y en este caso, por ejemplo, que estoy trabajando a lo mejor el hermano 1 y después el hermano 2 y estamos haciendo 10 horas, el hermano 2 se le tienen que pagar doble al triple cuando ni siquiera es la misma persona. O sea, ese tipo también de jueguitos que hacen este tipo de personas, Sí. pues la verdad es que son importantes para vislumbrarse, ¿no? O sea, la plataforma, ¿cómo va a cerciorarse que efectivamente eres tú el que estás trabajando? Te va a poner una cámara de reconocimiento facial para ver que no es otra persona la que esté trabajando horas extras, porque esto es una realidad, es lo que está pasando día a día. Sí, de hecho hoy día para poder conectarse digo, como ejemplo siempre ponemos el Uber porque es lo que más conocemos. El chofer tiene que efectivamente poner su cara, lo reconoce y le permite trabajar. Eso ya es un hecho, ¿no? La tecnología es tan amplia que hasta podría ser huella digital, rostro, códigos, de tal forma que puedas identificar que eres tú, pero sí pasa que meten a trabajar a familias. Pero vamos a decir, fíjate que tocaste un tema muy importante, doctora. ¿Qué pasa con los días festivos? ¿No? ¿Qué pasa con los días festivos dobles, ¿no? Más su salario doble, ¿no? ¿Qué pasa con el excedente de horas? Los domingos. Es decir, la plataforma te limitará a trabajar solo 8 horas. No puedes trabajar más, porque creo que las horas extras se autorizan. ¿Pero qué crees? Está prohibido quitarle la conexión de la plataforma a la persona trabajadora. Entonces, o sea, está prohibido. ¿qué pesa más? La Ley Federal de Trabajo en cuanto a el límite permitido para prestar tus servicios, que no sean de 8 horas, hoy vamos a pensar que sigan siendo 8 horas, o el hecho que el decreto diga que no te pueden desconectar. Hoy día ya en las plataformas, en el caso de, por ejemplo, de entregas y choferes, todo eso sí te da un límite de conexión. Sí, hoy día sí te bota de la conexión si sobrepasas ciertas horas. Hoy día ya es un hecho. Pero pensando en las 8 horas, para quienes trabajan y tienen que sacar su sueldo de esas 8 horas, sabemos que no son suficientes. Tienen que recurrir a otros ingresos, ¿no? Tienen su fuente de trabajo normal y dicen, me conecto, ¿no? Pero si no me puedo conectar más de 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque no me permite la ley, porque la plataforma tendrá que buscar los mecanismos para asegurarse que yo no trabaje más de 8 horas, primero porque está prohibido, o sea, no puedo trabajar más de 8 horas. Y si me lo permitían, tendría que ser por autorización del patrón, ¿no? Como hoy día es, el patrón autoriza las horas extras y el trabajador las acepta, no es como las vacaciones, que es al revés. Entonces, ese es un temita muy importante que no está tampoco contemplado. Y volvemos. El decreto viene muy básico, muy escueto, muy de pronto, y todas estas vertientes, todos los que son especialistas, y somos especialistas en temas laborales, fiscales, contables, empezamos a ver hoyos, empezamos a ver cuestiones que no se han ventilado, que no se han manejado, y decimos, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Y podríamos estar aquí todo el día recorriendo toda la ley federal de trabajo y viendo, oye, si esto cómo lo va a manejar, y esto otro, un finiquito, una indemnización, una pensión, un cálculo de horas extras. Entiendo que ese artículo, fíjate, si lo leemos con cuidado, dice, el artículo 291-F, el salario en el trabajo en plataforma se fijará por tarea, es decir, ¿quién lo fija? El patrón. Yo patrón, vamos a decir, plataforma digital, voy a determinar cuánto vas a ganar tú como trabajador mientras no sean los mínimos de la región fronteriza o el resto del país. Aunque habla Ciudad de México, que es un error garrafal de los legisladores, lo que tendrán que quitar sí o sí.
porque no pueden definir un salario como mínimo, quizás cuidando el que aunque estés en región fronteriza, sea el mínimo de la Ciudad de México, pensándolo así. Pero vamos a seguir. En la atención a la naturaleza flexible de trabajo, obviamente sabemos que todas las plataformas digitales, la intención es que es flexible. Eso es la naturaleza de este tipo de plataformas, que tú te puedes conectar y desconectar. Dicho pago contemplará el proporcional del día de descanso semanal, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras, sin que proceda el pago o reconocimiento de algún valor adicional. Lo que entiendo es, lo que yo voy a definir ya contemplará estas proporciones. Y si ya las contempla, o sea, no me imagino cómo llegaron a este cálculo bizarro de decir, lo que la plataforma determine va a ser tu salario incluyendo todo. Entiendo que entonces va a decir, pues salario mínimo, ¿cuál es la proporción de aguinaldo, vacación? Lo que hoy conocemos como salario base de cotización, pero habla de horas extras. O sea, sí va a estar permitida las horas extras para las plataformas digitales. O sea, te voy a decir, ¿sabes qué? Como hay mucho trabajo, pues voy a abrir, ¿no? Para que quienes quieran trabajar horas extras y tú te puedas conectar a esas horas extras. Entonces, sí va a ser doble tu tarifa, ¿no? O sea, tu tarifa normal, es que hablamos de tarifas en el pasado, ahora estamos hablando de salario diario por hora. Tu salario diario por hora será al doble, es decir, tu salario normal más 2, porque te autorizaron horas extras, porque trabajaste un día festivo. Estas cuestiones que de repente queremos hacer el cálculo mental y no nos da, ¿no? Porque no me imagino cómo llegó un legislador a esta cuestión bizarra de decir, ¿cómo le hago yo para que el trabajador reciba un salario íntegro como debe de ser, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera que se conectó un día, ¿no? ¿Cómo puedo yo calcular de un día o unas horas de trabajo en 30 días un salario mínimo, un salario diario integrado? ¿Cuál es su aguinaldo? ¿Cuáles son sus vacaciones? Si ese día se trabajó horas extras, ¿no? Y tememos el tema de los variables y es esta cuestión. Y ojo, también volteamos a ver, ¿no? O sea, recordemos que esto pues, es como proporcional, ¿no? Entre más ganas, más pagas impuestos, ¿no? Entonces, si te van a hacer cálculo de horas extras, te van a todos estos temas que ganas extras, pues ojo, ¿no? A los conductores, porque pues también así les van a retener el ISR, ¿no? Pues que siempre es un tema, ¿no? Nos dejamos llevar por el tema de que, ay, aumentó el salario, aumentó esto, ¿no? Un beneficio para el trabajador, pero pues no te dicen la otra cara, ¿no? O sea, también aumentó tu retención y ahora vas a pagar más ISR. Entonces, ahorita todo esto también para los trabajadores o las personas que se dedican a esto, pues tengan mucho cuidado, ¿no? Volvemos al tema. Ya vas a tener dos regímenes, ¿no? O sea, ya tienes dos patrones posiblemente. Entonces, quieras o no, pues vas a ocupar un contador, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita en la actualidad, pues ya se ocupa, ¿no? Porque muchos obviamente, pues es gente que desconoce el tema. Pero pues bueno, también el SAT te la vende bien bonito, ¿no? De que nada más dale a aceptar y ya, ¿para qué ocupas un contador, no? O sea, no lo busques. Ya está bien facilito mi portal, nada más ven, dale a aceptar y ya terminaste tu obligación, ¿no? De tu declaración anual. Pero ahora con este tema de que ya voy a tener dos régimen, de que ahora ya puedo tener obligación de una declaración anual, ¿no? Porque ahora ya no voy a hacer nada más sueldos y salarios, o no nada más voy a tener un patrón, ¿no? Entonces todo esto también viene a perjudicar al trabajador, ¿no? O sea, tengan ahí en consideración esa parte, o sea, no nada más es como disfrazarla, ¿no? De que mira, ya vas a ser trabajador, vas a tener derecho a tu PTU, ¿no? Que ahorita ya vamos a llegar al tema de la PTU, pero pues bueno. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahorita hablando de las plataformas digitales, precisamente aquí Juan Lara dice, muchos de nuestros tiempos de la jornada laboral se pierden en plataformas SAT, IMSS, escritorio virtual, están pésimos. Llevo casi 3 semanas en el escritorio virtual, que de hecho ayer muchísima gente, oye, mi escritorio virtual, siempre les decimos paciencia, paciencia. El ITSE, dice, no están funcionando, dice, de por sí están siempre con esas fallas, ¿no? Entonces, como dice aquí el maestro Giovanni, te la venden bien bonito, que bien fácil, bien bonito de la dio, y 3 horitos después ya no sirve nada, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es bárbaro, ¿no? Esta parte de las plataformas. Yo creo que sí hay que meterle mucho a las plataformas si es que quieren que realmente esto funcione y que la gente lo haga muy simplificado, ¿no? Porque para muchos de ellos, en lugar de venir siendo un beneficio, una cosa extra, pues ya viene siendo un dolor de cabeza, ¿no?
en este sentido, en decir, no, pues que ahora yo también quería ponerles aquí en la mesa. Recordemos que en ese momento, cuando estábamos en el tiempo de los taxis, decían, pues tenemos tarifas nocturnas, porque por ejemplo para el salario, ¿no? Tenemos el salario, bueno, el nocturno, el diurno, el Las mixto. jornadas, ¿no? Te digo, O nomás hay sea, que buscarle a la ley. sí, y- claro, ¿no? Claro. O sea, entonces, en su momento, hasta decíamos, no, ya no agarres el taxi. Y de hecho, por eso todos empezamos a agarrar el Uber, porque era mucho más caro que un taxi. Decíamos, agarra el Uber porque el taxi es de noche újule, te cobra un montón de dinero, te cobra lo que quiere y nunca sirve su taxímetro. Entonces ya cuando llega ya te dice, ay, no, pues llame tanto, ¿no? Y por eso empezamos con la parte del Uber. Entonces ahora precisamente, o sea, la tarifa nocturna va a ser más cara si es día festivo para el usuario final, ¿eh? Para el usuario final, y también cómo va a Uber a final de cuentas a cuantificar las tarifas que nos va a poner como usuarios finales. Si es día festivo es más dinero, también lo que vamos a tener que desembolsar para que a final de cuentas caigamos todos en esta ley y sea una realidad en que realmente haya para pagar estos días extra o estas horas extra, o cómo saber si esta persona a lo mejor dice, como esta es de horas extras, se va a cobrar más. Pero si te esperas a menos porque pues no tiene horas extras. O ahí, o sea, ¿cómo lo va a hacer la misma plataforma de Uber, ¿no? ¿Cómo va a cuantificar ese tipo de cosas y cuánto voy a cobrarle a este trabajador y cómo voy a hacerme llegar de ese recurso para poderle pagar? Fíjate que has tocado, digo, la verdad es que si nos ponemos a leer la ley federal de trabajo, van a botar todas las dudas, porque acabas de tocar una muy importante, la jornada. O sea, tendría que ser mixta, Sí. ¿no? Porque me puedo yo conectar a las 3 de la mañana y después a las 10 de la mañana, 1 hora y 1 hora, entonces tendría que ser mixto, ¿no? Van a ser menos horas las que trabajaría, Es 7 correcto. horas, ¿no? O sea, van a considerarse mis alimentos incluidos dentro de esa hora, ¿no? Porque estoy dentro de, no sé, mi casa, una unidad, ¿no? No está ventilado todo eso, pero fíjate que en el tema de las retenciones, comentaba el maestro Gio, ¿qué pasa? Hoy día son, bueno, hasta ahorita todavía son retenciones. El Uber te hace la retención, el Didi te hace la retención, las plataformas digitales te hacen una retención de los ingresos percibidos. Es la única obligación hoy día de las plataformas digitales. Después de todo este dime y direte de las obligaciones de las empresas transnacionales que prestan servicios en México, cambió la legislación y ahora tienen más obligaciones. Registrarse en México, tener una representación, un domicilio, hacer la retención y enterarla. O sea, se acabó. Esas retenciones dejarían de ser retenciones para efectos fiscales, ¿no? Y tendrían que ser ICPT. Ya no tienen la naturaleza, por lo tanto el trabajador de usuario, el que presta servicios personales a las plataformas, ya no tendría esa oportunidad de acreditarla contra su cálculo, por ejemplo, de cualquier ingreso, ¿no? Porque ya tiene un ICPT y sobre el ICPT son salarios, recto, y pide tu devolución, ¿no? Si es que tienes saldo a favor, y sabemos que las devoluciones es otro tema. Pero has tocado, fíjate que, doctora, has tocado varios puntos muy importantes dentro de la ley y si le sigues pensando, vamos todavía a seguir con más temas, ¿no? Porque conforme vas avanzando en la Ley Federal de Trabajo y empiezas a analizar las obligaciones patronales con respecto a sus trabajadores, aunque sean por periodos de conexión, tendrían que tener esas obligaciones. Yo como trabajador, persona trabajadora de una aplicación, yo diría, tengo este derecho. Ahora, ni siquiera hemos tocado el tema de sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que Claro. ellos velarán por los derechos de estas personas trabajadoras y buscarán las mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay aplicaciones donde la tarifa la define el usuario, porque yo digo, pues, yo te quiero pagar, ahí por ahí unas que dice, me dice que 140, yo te pago 120. Pues órale, va, ¿no? Como un taxi. Sí. ¿Cuánto va, papá? Negocias y vámonos. Cambia completamente el escenario de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en otras plataformas, que es una tarifa fija más dinámica, ¿no? Esas tarifas dinámicas se consideran ingresos también para el trabajador. Y una más importante, habla aquí de que las propinas digitales no se consideran como salario diario integrado. Te la compro. Pero ¿quién las controla? La plataforma. ¿A quién se las deposita? Al prestador de servicio. Pero no está hablando del anual. Yo tendría que acumular esas propinas en mi declaración anual porque sí son un ingreso para mí. Claro. Y pagaría impuestos sobre esas propinas, que hoy día no está pasando eso. Y también otro punto importante que la otra vez estaba comentando con el maestro Giovanni,
Hay que timbrar un CFDI. Uf. Hay que timbrar un CFDI por todo esto que estamos platicando. Pues de hecho creo que sí, ¿no? En un punto dice que, y aparte van a ser semanales, o sea, Ajá, imagínate semanales. la carga administrativa para las plataformas, ¿no? O sea, todo lo que van a tener que hacer y toda esta parte pues, laboriosa, ¿no? De estar timbrando, de estar dando de alta, o sea, estamos hablando que son, el padrón veíamos ahí en internet que eran 600,000 personas, ¿no? Que están Sí. inscritas en las plataformas, ¿no? Entonces, imagínate generar los FDIs, adaptar el software, ¿no? Que obviamente sabemos que pues, no lo hacemos de forma con lapicito, pero aún así es una carga administrativa que van a tener que correr las plataformas, ¿no? Entonces, ahí los taxistas yo creo que es hora de que se pongan las pilas, de que ya no sean tan fraudulentos, y ahí, excepto los de Cancún, porque esos sabemos que esos no, ¿no? Pero pues bueno, ahí. Tener en consideración esa parte, ¿no? Porque No, yo pues, creo que a se va a final de incrementar cuentas, el costo. o sea, ahora sí que haciendo pues una mezcla de ambos, hay que timbrar esa propina. Si bien no va a ser sujeta a lo mejor a algún tipo de, de retención, pues hay que acumularla. Sí, de hecho, hoy día en el timbre, sí existe hoy día un timbre que es un timbre de retención, es un CFDI de retenciones, donde te señala, las plataformas están obligadas a informar a Hacienda y tú como usuario de que hubo una retención, tanto de IVA, tanto de ICR, y ahí te desglosan los ingresos percibidos que no cuadran nunca con la realidad, ¿no? Sí, ahí viene cuánto percibiste, la retención que te efectuaron, la base de las comisiones que ellos te cobraron y las propinas recibidas. Esto tendrá que evolucionar, imaginemos que ahora sería un CFDI de complemento de esta retención, porque ya no sería retención, sería ICPT. Y ahí nos tendrán que informar efectivamente cuánto fue el ingreso del trabajador, cuál fue la retención de ICPT, cuáles fueron las propinas obtenidas y todos los pormenores, ¿no? Sus datos fiscales y todo. Esta servirá a la vez de constancia de retención para el trabajador y tendremos que tener la opción de presentar una declaración anual. La opción, es decir, yo puedo optar por presentar mi declaración, imaginemos que me ponen el rango de 400,000 pesos anuales, ¿no? Para presentar declaración anual, pero le rascamos y decimos, ¿qué pasa si yo me conecté a 2 plataformas digitales? En ese momento estaría obligado a presentar declaración anual, pues se consideran 2 plataformas digitales. Y comentando la pregunta que hacían acá, tengo mi trabajo normal, entro a una plataforma, con el simple hecho de tener ese trabajo adicional, unas horas el domingo, estoy obligado a presentar declaración anual, ¿no? Entonces ya me metí en un tema de tener que contratar a alguien o hacerlo, aprender a hacerlo yo para presentar mi declaración anual, porque estaría obligado, ¿no? Y es un costo adicional. Acumular ingresos de plataforma, de salarios, calcular mis retenciones, bueno, sumar las retenciones que me efectuaban, considerar que ya tendría que venir en automático, porque ya no se necesita contador, ya viene todo en automático, los portales son una maravilla. Entonces, mientras trabajen de las 12 a las 3 de la mañana, ¿no? Es la hora bruja, siempre le he dicho yo la hora bruja, y tendrás que calcular tu declaración anual. Y si tuviste impuesto a cargo, lo tendrás que pagar, porque ¿qué va a pasar si no te hicieron bien tu retención? ¿No? O por tener ingresos adicionales te va a dar un impuesto a pagar, tú lo tendrás que liquidar, ¿no? Entonces, es un problema que hoy día no se está considerando y que aquellos que se van a beneficiar de esta reforma, en el sentido que vamos a tener seguridad social, es muy bueno porque ya van a estar asegurados, siempre veámoslo desde el punto de vista positivo. Las personas trabajadoras tendrán ese beneficio de estar aseguradas, asegurar a su familia y por consiguiente tener todos los beneficios, ¿no? Eso es un hecho. Tendrán que tener cuidado en estas reglitas de la desconexión, conexión. No podrán, por ejemplo, hablaban ahí unos especialistas, hablaban de que no está muy bien definido el tema de las desconexiones, ¿no? Porque si estoy en una zona rural donde no hay internet, Sí, pues claro. cada ratito me estoy desconectando, pues ya fui, ¿no? Así como que no quise, pero fui. Entonces no le puedo echar la culpa a la plataforma, ¿no? O cómo tendrá que hacer la plataforma para asegurar esa no desconexión, ¿no? Entonces son temitas muy ágidos. Los beneficios, como vemos, es que los trabajadores van a obtener esos beneficios. Lo que no dicen, lo que está tras bambalinas, es las retenciones y las posibles obligaciones adicionales. Y como sabemos, la autoridad no se tiende al corazón. No. La retención del Infonavit, la retención de la pensión, la retención del ICPT, la retención de las cuotas obreras patronales y otras que se les ocurran, ¿no? Entonces, todo eso es una cuestión que se debe considerar.
Sí, claro. Y pues vamos a precisamente a leer el segundo párrafo del artículo 291F. ¿Qué nos dice? Para efectos del cálculo de cuotas de seguridad social, que de hecho hasta ahí les puse con rojo ahorita la parte importante, no se consideran como parte integrante del salario base de cotización los montos que las personas trabajadoras de plataformas reciban por conceptos de propina. Para empezar, no se considera, pero sí se va a tener que timbrar porque en un anual, obviamente, al yo recibir ingresos en territorio mexicano, tengo que pagar el impuesto sí o sí. Y va la parte importante, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al cálculo del ingreso neto, al que se refiere el artículo 291C de esta ley. Y precisamente ahí el 291C pues nos habla de la parte del servicio, ¿no?, que se va a tener que pagar a esta persona de plataformas digitales. Bien, ya consideramos que es salario, ¿no? Hoy día Es ya correcto. hablamos de salario, ya Es no correcto. estamos hablando de tarifas o de ingresos, ¿no? Como servicios profesionales totalmente independientes, servicios prestados de forma independiente, donde yo acumulaba, tenía opción de sí o no pagar impuestos, no tenía temas de seguridad social, ni de Infonavit, ni de pensión, ni nada, ya entramos. Nos jalaron en automático a todos los trabajadores de plataformas digitales a un esquema de subordinación, esa es la realidad. Lo quieren esconder como que no, aquí no hay subordinación. No, es que sí eres trabajador, pero no. No, o sea, beneficios que están escondidos que al final del camino, si nos vamos en forma estricta, conforme a las disposiciones legales, es trabajador, con todos los beneficios y todas las obligaciones. Ahora también yo me pregunto, estamos hablando que son a lo mejor 600,000 empleados de plataformas digitales tipo Uber, más todos los que se suman, Amazon, etcétera, etcétera, aproximadamente 1,000,000. ¿Realmente el Seguro Social tiene clínicas para darle atención a ese 1,000,000 que se va a sumar? No, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y digo, no quisiera meterme yo en temas de gobierno, pero, o sea, ¿cómo tú sí estás viendo un beneficio para ti, recaudación, pero pues no te pones a ver el beneficio de la delincuencia, ¿no? O sea, ¿cuántos casos de Uber no vemos que ya les robaron el carro, que ya los asaltaron, que incluso apenas, no tiene mucho, creo, encontraron un chofer muerto, ¿no? Entonces, y ando ahí diciendo palabras, ¿no?, que no tendría que decir, pero pues bueno, toda esa parte, ¿no? O sea, el gobierno no da esos beneficios, ¿no?, por los cuales supuestamente está reformando toda esta parte, pero pues no se pone a ver, ¿no? O sea, es así como, nada más quiero derechos, pero pues no obligaciones, ¿no? Entonces, volteemos a ver esa parte. Otra, las pensiones. Esa persona Exacto. lamentablemente falleció. ¿Sus asegurados tendrán alguna pensión? No, por parte de, es que no tiene las semanas cotizadas, y es que, ¿qué crees? Pues tú no, porque no ¿Por lo qué? Porque contempla la aparte ley. estamos, en cierta forma, se pudiera quitar, ¿no?, como trabajador, o sea, darlo de baja. Si no cumple los 30 días, etcétera, etcétera, lo doy de baja. Ni supiste. Exacto. Entonces, esta parte de darlo de baja, pues jamás va a tener una una cotización continua, ¿no? Que realmente es la parte por la cual el Seguro Social va y te califica y te dice, este trabajador era tuyo y sigue siendo tuyo, aunque lo hayas dado alta, baja, alto, baja, y me debes de pagar de recorrido, precisamente por ese tema, en que una persona pierde muchos derechos si sus cotizaciones no son continuas. Entonces, aquí en este sentido, pues, ¿cómo lo va a manejar la autoridad para este tipo de personas, no? Para un crédito Infonavit. Exacto, Para un ayer crédito nos Infonavit, preguntaban exacto, eso, ¿no? O sea, ajá. si me di de baja un mes, ahora ya no tengo los puntos, ¿no? O sea, Ya no tengo no los vemos el trasfondo, ¿no? Que pues nada más va a ser tema de recauda y pues, no les des esos derechos, ¿no? O sea, o cómo van a quedar los derechos, ¿no? Porque ¿Y al cómo final- van a ser las altas patronales? La alta del trabajador va a ser en línea en forma automática. ¿No? O sea, no me imagino, si hoy día es difícil, bajo la plataforma que está fallando, dar de alta un trabajador, tú tienes la opción de darle un día antes, ¿no?, de alta, para que el día que entra a trabajar a las 6 de la mañana ya esté dado de alta y tú no tengas ninguna responsabilidad patronal. Bueno, yo me imagino, quiero suponer, que la plataforma tendrá que idear algún mecanismo para avisarle al seguro un alta, de tal suerte que en el momento en que se conecte, en ese momento se considere asegurado, ¿no? La plataforma tendrá que demostrar de alguna manera al instituto que sí estuvo conectado para que esta persona trabajadora vaya a recibir sus servicios, cuales quisiese que fuesen. Dar de alta, por ejemplo, sus beneficiarios. Hoy Uber, pues,
nació mi hijo, ¿no? Tengo derecho a guarderías, ¿no? Oye, Uber, yo no me gusta decir Uber, plataformas digitales. Todos los alcances que tenga, por ejemplo, de temas de paternidad, ¿no? Que hoy día ya está más legalizado el tema de que yo como papá tengo derechos, ¿no? De la ley también, igual que por temas de igualdad. Entonces, esta cuestión, tendría yo todo como trabajador de plataforma digital, todos esos derechos, ¿no? Pero si me desconecto, ¿pierde mi hijo la guardería? Claro. ¿No? O sea, ya no tiene, ya me lo van a sacar, mañana no me lo aceptan. Entonces, estaría yo obligadísimo para obtener estos beneficios, estarme conectando sí o sí. ¿Cuántas horas? ¿Con una será suficiente para que se considere continua? ¿O tienen que ser las 8 horas, ¿no? Mínimo. ¿O qué pasa ahí, no? Sí, exacto, hay muchas cosas, ¿no? Y volviendo mismo al tema de las aseguradoras, ¿no? O sea, hablamos de que ya tú ahorita tienes un seguro de vehículo, ¿no? Ah, claro. Que bueno, ahí a lo mejor le pudieran dar la vuelta, ¿no? De decir, bueno, ya nada más contrato mi servicio de daños a terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el médico, pues ya lo tengo, ¿no? Que ahí habría que ver otra vez el tema de ahora la seguridad del pasajero, ¿no? Que más adelante también es un tema, ¿no? Que ahí nos delimita que, pues bueno, si tú pones en riesgo la seguridad o privacidad de tu pasajero, es un motivo para que te puedan dar de baja, ¿no? Entonces ahí también considerarlo, pero a lo que iba, yo creo que ahorita las aseguradoras también, pues es un tema, ¿no? Entonces ahorita, ¿qué les va a decir, no? O sea, se van a querer hacer cargo porque ya los van a mandar al IMSS, ¿no? Así como que, mira, te pasó esto, te dañaste, pues ve al Seguro Social, tienes seguro, yo ya no me voy a hacer cargo, ¿no? Y sabemos que ahorita las aseguradoras de por sí ya están bien amañadas, de que incluso tú tienes un incidente vehicular, ni siquiera se quieren hacer responsables, ¿no? Entonces también esa parte tenemos que voltear a ver, ¿no? O sea, ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Qué seguro se va a hacer cargo, ¿no? O hasta dónde va a entrar el tema de tu seguro vehicular o tu seguro social, ¿no? Entonces habría que checar esa parte también. Sí, claro. Y pues bueno, regresando a la parte de lo que sería el procedimiento para el cálculo del ingreso, ¿ves algún tipo de posibilidad de alguna deducción ciega para decir, ¿sabes qué? Pues por lo menos considérame que yo pago carro, que yo pago gasolina, que yo pago mantenimiento, que tengo que tener un celular, el cual no me está dando el patrón plataforma digital. Tengo que tener todo el tiempo crédito para estar conectado a esa plataforma digital. Tengo que pagar un seguro, o sea, un tipo de deducción ciega, porque pues a final de cuentas me quieres tratar como aquellos trabajadores que no tienen ningún tipo de gasto adicional como lo estoy teniendo yo. Entonces realmente no soy igual, o sea, yo sí necesito esto sí o sí para trabajar. Toda esa persona que nada más va a una oficina y se sienta, no requiere de nada de eso, yo sí lo requiero. Entonces, en este caso, ¿no? O sea, Secretaría del Trabajo, o sea, ayuden y consideren eso, que al final de cuentas, imagínense en impuestos, ¿no? Considerando que no tienes ningún gasto, reteniéndote a full. Yo eso comentaba en un principio que yo veo dos vertientes. O eres trabajador, o te asimilan a trabajador, ¿no? O sea, habría un esquema de asimilados a trabajadores por plataformas digitales, donde sí tienes ciertos beneficios, pero los demás no, con todos los que comentamos. Herramientas de trabajo. El patrón está obligado a dar las herramientas de trabajo. El celular es una herramienta de trabajo. Pues el carro, yo creo el principal, Definitivo. ¿no? O sea, Derecho a sentarte, a tu sillita, derecho a tener tu hora de alimentos. Hablemos del vehículo en el caso de repartidores, ya sea su bicicleta, moto o auto. Es una herramienta de trabajo. Si nos vamos al esquema de trabajadores y ya no va a haber este esquema de actividad, actividad profesional, empresarial, donde yo tenía la opción de deducir gastos y hacer mis cálculos y determinar, acreditarme retenciones, vamos a decir que ya va a ser salario. Ya no cabría todo esto y son gastos reales. Te dice, bueno, pues una retención fija vamos a pensar en 1.0125, ¿no? Allí. Y después acá vienes y declaras y me completas con otro porcentaje, como las retenciones de IVA y todo eso, ¿no? Y cierre por honorarios, algo así. Por eso te digo, es una mezcolanza mixta. Si es trabajador, no tendría nada de esos derechos. ¿Como para qué? Pero sí son gastos reales que estos, vas a tener más gastos como este tipo de trabajadores que un trabajador normal. Porque, por ejemplo, un trabajador hoy día normal, como dicen, y ahí decía en la facultad, un trabajador de a pie, toma su transporte,
paga su desayuno, paga su tiempo aire, paga su electricidad de su casa y no hace deducible nada de eso. Percibe un salario con unos impuestos determinados y se acabó la bronca. En ese esquema que están queriendo meter a seguridad social, solo va a ser el cúmulo de seguridad social para efectos de darle seguro y nada más. No nos va a importar ningún otro esquema como un trabajador típico y normal, entonces tendrán que delimitar, es decir, no contemplará este esquema todo lo adicional, ¿no? O sea, tendrán que sacar de este cajón, lo cual lo veo bien complicado, porque entonces si me consideras trabajador tengo derechos y te puedo demandar. Puedo ir a conciliación y arbitraje porque estás violentando mis derechos y acordémonos que los derechos fundamentales son más importantes que la legalidad. Entonces tendrán que darle esta vertiente de trabajador con todos los derechos y todas las obligaciones, entonces queda relegado este tema de cálculo y tendrá que haber algo ahí bizarro que digan asimilados a plataformas digitales, algo así, ¿no? Entonces, no hay nada de esto, no sabemos el alcance de cómo y de qué manera van a tributar, de qué manera se van a calcular los ingresos, van a salir las reglas de carácter general y en qué medida estas reglas van a impactar con respecto a todas las demás disposiciones, ¿no? Para tales efectos. Sí, claro, pues a final de cuentas recordemos que para efectos de la declaración anual de un sueldo y salario, pues no entra gasolina, no entra nada de esto, gastos médicos, dentista, pero pues todo esto va a quedar fuera. Entonces hay que considerarlo. Yo creo que también la autoridad decía, pues al final del día, si ya tienes una factura, pues alguien se la va a poder acreditar y pues por ahí pudieras recuperar, ¿no? Pero yo creo que no se trata de eso. Al final del día es el diario de una persona que si yo el 50% de mis ingresos los voy a destinar a todos estos pagos de servicios fijos, el 20% a lo que me cobra la plataforma, el otro 20% a lo que me está cobrando de retenciones la autoridad, llámale IMSS, Seguro Social y SAT, entonces ¿qué me voy a quedar con 10, 5%? Por esa cantidad, de verdad, yo voy a salir a trabajar, corriendo todo el riesgo del mundo, que me pudiera pasar algún tipo de off, ¿no? En la vida. Sí, exacto. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Voltear a ver toda esa parte. Les digo, pues yo creo que hay muchos puntos de vista, ¿no? De dónde ver todo esto que se está cambiando, que se va a cambiar y pues bueno, esperar, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades? Porque pues, realmente no puedes, como bien comentas tú, ¿no? Manejarlo como sueldos y salarios cuando no es eso, ¿no? O las principales deducciones que pudieras tener, pues no se asemejan a un sueldos y salarios común, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí es importante que las autoridades presten atención a todos estos cambios y a la realidad, ¿no? Volvemos al mismo tema, ¿no? Que sí vean la realidad y no nada más avienten su reforma así como que pues ahí después sobre la marcha, ¿no? Y le corregimos. Y eso ni lo corrigen porque pues vemos el REPSE, ¿no? Sigue igual. Sí, claro. Bueno, pues ya para terminar precisamente esta parte de la sección de los ingresos y pasar a la parte de las sanciones, yo creo que va a ser muy importante estas guías que van a sacar las autoridades para determinar el ingreso, pues derivado que de eso va a detonar el pago de contribuciones. Entonces va a ser el principal detonante, hay que ver cómo va a quedar más de toda la demás formalidad. Yo creo que hay que estar al pendiente de esta parte de los ingresos.